Capítulo 16. Mantener despejada la conexión de Dios con el hombre. Los nervios del cerebro que relacionan todo el organismo entre sí son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre y afectan su vida más íntima. Cualquier cosa que perturbe la circulación de las corrientes eléctricas del sistema nervioso disminuye la fuerza de las potencias vitales y como resultado se atenúa la sensibilidad de la mente. La intemperancia de cualquier clase adormece los órganos de la percepción y debilita el poder nervioso del cerebro, de manera que las cosas eternas no son apreciadas, sino que son puestas en el mismo plano de lo común. Las facultades superiores de la mente, designadas para propósitos elevados, son esclavizadas por las pasiones más bajas. Si nuestros hábitos físicos no son correctos, nuestras facultades mentales y morales no pueden ser fuertes, porque existe una relación estrecha entre lo físico y lo moral. Satanás se regocija al ver cómo la familia humana se hunde cada vez más en el sufrimiento y la miseria. Sabe que las personas que tienen malos hábitos y cuerpos malsanos no pueden servir a Dios con tanto fervor, perseverancia y pureza como si estuvieran sanas. Un cuerpo enfermo afecta el cerebro. Con la mente servimos al Señor. La cabeza es la capital del cuerpo. Satanás triunfa en la funesta obra que realiza, haciendo que la familia humana se complazca en hábitos que hacen que sus miembros se destruyan a sí mismos y unos a otros. Por este medio despoja a Dios del servicio que le es debido. Satanás se halla constantemente alerta para colocar por completo bajo su dominio a la raza humana. La forma más poderosa en que él hace presa del hombre es el apetito que trata de estimular de toda manera posible. El artificio más destructor de Satanás. Satanás reunió a los ángeles caídos para planear alguna manera de hacer el mayor daño posible a la familia humana. Se hizo una propuesta tras otra, hasta que finalmente Satanás mismo ideó un plan. Tomaría el fruto de la vid, como también el trigo y otras cosas dadas por Dios como alimento, y las convertiría en venenos que arruinaran las facultades físicas, mentales y morales del hombre y subyugaran de tal forma los sentidos que Satanás lograse el dominio completo. Bajo la influencia del licor los hombres serían llevados a cometer crímenes de toda clase. El mundo se corrompería mediante el apetito pervertido. Haciendo que los hombres tomaran alcohol, Satanás los degradaría cada vez más. Satanás está cautivando al mundo mediante el uso del licor y del tabaco, el té y el café. La mente dada por Dios, que debiera mantenerse clara, se pervierte por el uso de los narcóticos. El cerebro queda incapacitado para discernir correctamente.
El enemigo obtiene el control. Los hombres han vendido su razón a cambio de aquellas cosas que los enloquecen. No tienen idea de lo que es correcto. Nuestro Creador ha otorgado sus bendiciones al hombre con mano generosa. Si todos estos dones de la providencia fuesen empleados con prudencia y temperancia, la pobreza, la enfermedad y la miseria quedarían desterradas de la tierra. Pero por todos lados vemos que las bendiciones de Dios son trocadas en maldición por la perversidad de los hombres. No hay clase de personas culpables de mayor perversión y abuso de sus dones preciosos que la de los que dedican los productos del suelo a la fabricación de bebidas embriagantes. Los cereales nutritivos, las sanas y deliciosas frutas, son convertidos en brebajes que pervierten los sentidos y enloquecen el cerebro. Como resultado del consumo de estos venenos, miles de familias se ven privadas de las comodidades y aún de las cosas necesarias de la vida. Se multiplican los actos de violencia y crimen, y la enfermedad y la muerte sumen a miríadas de víctimas en las tumbas de los borrachos. Vino que intoxica. El vino que Cristo hizo con agua en las bodas de Caná era zumo puro de uva. Este es el mosto que se halla en el racimo, del cual dice la Escritura: no lo desperdiciéis, porque bendición hay en él. Isaías 65:8. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin, como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Proverbios 21, capítulo 23, versículo 29 al 32. Ninguna mano humana pintó jamás un cuadro más vivo del envilecimiento y la esclavitud de la víctima de las bebidas embriagantes. Sujetada, degradada, no puede librarse del lazo, ni siquiera cuando llega a darse cuenta de su estado y dice: aún lo volveré a buscar. Proverbios 23, 35. Se llega a la embriaguez tan ciertamente como el vino, la cerveza y la sidra, como con bebidas más fuertes. El uso de las bebidas que tienen menos alcohol despierta el deseo de consumir las más fuertes, y así se contrae el hábito de beber. La moderación en la bebida es la escuela en que se educan los hombres para la carrera de borrachos. Tan insidiosa es la obra de estos estimulantes más leves, que la víctima entra por el camino ancho que lleva a la costumbre de emborracharse antes de que se haya dado cuenta del peligro. No se necesitan argumentos para mostrar o demostrar los malos efectos de las bebidas embriagantes en el borracho.
los ofuscados y embrutecidos desechos de la humanidad, almas por quienes Cristo murió y por las cuales lloran los ángeles, se ven en todas partes. Constituyen un baldón para nuestra orgullosa civilización. Son la vergüenza, la maldición y el peligro de todos los países. El licor hace del hombre un esclavo. Cuando se complace el apetito por la bebida embriagante, el hombre lleva voluntariamente a sus labios el trago que se hunde a aquel que fue hecho a la imagen de Dios, a un nivel inferior al de la bestia. La razón es paralizada. El intelecto es obnubilado. Las pasiones animales son excitadas. Y entonces se producen crímenes del carácter más degradante. Bajo la influencia de la bebida que toman, son inducidos a hacer cosas de las cuales huirían con horror si no hubiesen probado la droga enloquecedora. Cuando están bajo la influencia del veneno líquido, están bajo el dominio de Satanás. Él los gobierna y ellos colaboran con él. Así obra Satanás cuando tienta a los hombres a vender el alma por la bebida. Toma posesión de cuerpo, mente y alma. Y ya no es el hombre, sino Satanás quien actúa. Y la crueldad de Satanás se expresa al alzar el borracho su mano para golpear sin misericordia a la mujer, a la cual ha prometido amar y proteger por toda la vida. Los actos del ebrio son una expresión de la violencia de Satanás. Los hombres que usan el licor se convierten voluntariamente en esclavos de Satanás. Satanás tienta a aquellos que ocupan cargos de responsabilidad en ferrocarriles, en barcos, los que tienen a su cargo lanchas o vehículos cargados de gente que acude en masa a lugares de diversión idólatra para complacer su apetito pervertido y así olvidar a Dios y sus leyes. No pueden ver qué están haciendo. Se hacen las señales en forma incorrecta y se provocan colisiones entre los vehículos. De ahí viene el horror, la mutilación y la muerte. Este estado de cosas se verá cada vez más. Las inclinaciones corruptas del borracho se transmiten a su descendencia y de ella a las generaciones siguientes. El tabaco es un veneno lento. El tabaco es un veneno lento, insidioso, pero de los más nocivos. En cualquier forma en que se haga uso de él, mina la constitución. Es tanto más peligroso cuanto sus efectos son lentos y apenas perceptibles al principio. Excita y después paraliza a los nervios. Debilita y anubla el cerebro. A menudo afecta los nervios más poderosamente que las bebidas alcohólicas. Es un veneno más sutil y es difícil eliminar sus efectos en el organismo. Su uso despierta sed de bebidas fuertes y en muchos casos echa los cimientos del hábito de beber alcohol. El uso del tabaco es perjudicial, costoso y sucio.
contamina al que lo usa y molesta a los demás. Entre los niños y los jóvenes el uso del tabaco hace un daño incalculable. Los muchachos empiezan a hacer uso del tabaco en edad muy temprana. El hábito que adquieren cuando el cuerpo y la mente son particularmente susceptibles a sus efectos socava la fuerza física, impide el crecimiento del cuerpo, embota la inteligencia y corrompe la moralidad. No hay apetito natural que el tabaco en la naturaleza, a menos que sea heredado. Por el uso del té y del café, se forma un apetito por el tabaco. El alimento preparado con condimentos y especias inflama el estómago, corrompe la sangre y prepara el camino para estimulantes más fuertes. Los alimentos a base de carne y altamente sazonados, y el té y el café, cuyo consumo algunas madres fomentan en sus hijos, los preparan para desear estimulantes más fuertes como el tabaco. El uso de éste despierta el deseo de ingerir bebidas alcohólicas. El humo del tabaco es dañino para las mujeres y los niños. Mujeres y niños sufren por tener que respirar en la atmósfera que ha sido contaminada por la pipa, el cigarro o el pestilente aliento del que usa tabaco. Los que viven en esta atmósfera siempre estarán enfermos. Al inhalar los efluvios venenosos del tabaco, arrojados de los pulmones y eliminados por los poros de la piel, el organismo del niño se llena de veneno, mientras que en algunos niños actúa como un veneno lento y afecta el cerebro, el corazón y el hígado y los pulmones, que se van debilitando y desmejorando rápidamente. En otros, tienen una influencia más directa, produciendo espasmos, ataques, parálisis y muerte repentina. Cada exhalación de los pulmones del esclavo del tabaco envenena el aire a su alrededor. Las prácticas malsanas de las generaciones pasadas afectan a los niños y jóvenes de hoy. La incapacidad mental, la debilidad física, las perturbaciones nerviosas y los deseos antinaturales se transmiten como un legado de padres a hijos. Y las mismas prácticas seguidas por los hijos aumentan y perpetúan los malos resultados. El té y el café no nutren el organismo. El té estimula y hasta cierto punto embriaga. Parecida resulta también la acción del café y de muchas otras bebidas populares. El primer efecto es agradable. Se excitan los nervios del estómago, y esta excitación se transmite al cerebro, que a su vez acelera la actividad del corazón y da al organismo entero cierta energía pasajera. No se hace caso del cansancio. La fuerza parece haber aumentado. La inteligencia se despierta y la imaginación se aviva. En consecuencia, muchos se figuran que el té o el café les hace mucho bien. Pero es un error. El té y el café no nutren el organismo.
Su efecto se produce antes de la digestión y la asimilación, y lo que parece ser fuerza no es más que excitación nerviosa. Pasada la acción del estimulante, la fuerza artificial declina y deja en su lugar un estado correspondiente de languidez y debilidad. El consumo continuo de estos excitantes de los nervios produce dolor de cabeza, insomnio, palpitaciones del corazón, indigestión, temblores y otros muchos males. Porque estos excitantes consumen las fuerzas vitales. Los nervios, cansados, necesitan reposo y tranquilidad en vez de estímulo y recargo de trabajo. Algunos han cedido y usualmente beben té y café. Los que violan las leyes de la salud se volverán mentalmente ciegos y violarán las leyes de Dios. El uso de las drogas. Una práctica que prepara el terreno para un gran acopio de enfermedades y de males aún peores es el libre uso de drogas venenosas. Cuando se sienten atacados por algunas enfermedades, muchos no quieren darse el trabajo de buscar la causa. Su principal afán es librarse de dolor y molestias. Por el uso de drogas venenosas, muchos se acarrean enfermedades para toda la vida y se malogran muchas existencias que hubieran podido salvarse mediante los métodos naturales de curación. Los venenos contenidos en muchos así llamados remedios, crean hábitos y apetitos que labran la ruina del alma y del cuerpo. Muchos de los específicos populares y aun algunas de las drogas recetadas por médicos contribuyen a que se contraigan los vicios del alcoholismo, del opio y de la morfina que tanto azotan a la sociedad. La medicación por medio de drogas, en la forma como se la practica actualmente, es una maldición. Hay que educar a la gente para que se aleje del empleo de drogas. Hay que usarlas cada vez menos y hay que confiar cada vez más en los recursos de la higiene. Entonces la naturaleza responderá a la acción de los médicos de Dios. Aire puro, agua pura, ejercicio adecuado y una conciencia limpia. Los que insisten en el uso del té, café y carne sentirán la necesidad de droga, pero muchos podrían recuperarse sin medicinas si obedecieran las leyes de la salud. Es necesario utilizar las drogas solo infrecuentemente. Los adventistas del séptimo día somos un ejemplo al mundo. Como pueblo, profesamos ser reformadores, portadores de luz para el mundo y fieles centinelas de Dios que custodian toda avenida por la cual Satanás podría penetrar con sus tentaciones para pervertir el apetito. Nuestro ejemplo e influencia debe ser un poder de parte de la reforma. Debemos abstenernos de toda práctica que pudiera embotar la conciencia o estimular la tentación. No debemos abrir puerta alguna que dé a Satanás acceso a la mente de un ser humano formado a la imagen de Dios.
La única conducta segura consiste en no tocar ni probar té, café, vino, tabaco, opio ni bebidas alcohólicas. La necesidad que tienen los hombres de esta generación de invocar en su ayuda el poder de la voluntad, fortalecida por la gracia de Dios, a fin de no caer ante las tentaciones de Satanás y resistir hasta lo menor o la menor complacencia del apetito pervertido, es 2 veces mayor hoy que hace algunas generaciones. Pero la actual tiene menos dominio propio que las anteriores. Los que han complacido su apetencia por estos estimulantes han transmitido sus depravados apetitos y pasiones a sus hijos, y se requiere mayor poder moral para resistir la intemperancia en todas sus formas. La única conducta perfectamente segura consiste en colocarse firmemente de parte de la temperancia y no aventurarse en la senda del peligro. Si las sensibilidades morales de los cristianos se aguzaran en el tema de la temperancia en todas las cosas, podrían, por su ejemplo, y principiando en sus mesas, ayudar a los que tienen poco dominio propio, a los que son casi incapaces de resistir a las instancias de su apetito. Si pudiesen comprender que los hábitos que adquirimos en esta vida afectarán nuestros intereses eternos y que nuestro destino eterno depende de que nos habituemos a ser temperantes, lucharíamos para ser estrictamente temperantes en el comer y beber. Por nuestro ejemplo y esfuerzo personales, podemos ser instrumentos para salvar a muchas almas de la degradación de la intemperancia, el crimen y la muerte. Nuestras hermanas pueden hacer mucho en la obra de la salvación de los demás, al poner sobre sus mesas únicamente alimentos sanos y nutritivos. Pueden dedicar su precioso tiempo a educar los gustos y apetitos de sus hijos, a hacerles adquirir hábitos de temperancia en todas las cosas, y a estimular la abnegación y la benevolencia para beneficio de los demás.